porque por gracia estamos en este lugar. Sabemos que no es por lo que hagamos, no es por nuestras obras, no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y es la misericordia abundante sobre nosotros. Es la misericordia que triunfa sobre cualquier juicio que el hombre pueda hacer hacia nuestras vidas. El juicio de Dios es verdadero porque tiene un testigo que es Cristo. Y Dios juntamente con Él, por el cual nosotros estamos en este lugar. Porque es el Espíritu el que da testimonio de nosotros. Y por eso nosotros compartimos en esta noche de este manantial de vida, de esta palabra espíritu y vida, de esta palabra que el Señor clavó en la cruz para que nosotros, ese cuerpo, esa palabra clavada en esa cruz, para que nosotros pudiéramos tener esa vida. Y declarando en estos últimos tiempos, así como el amor de muchos se está enfriando, la maldad se está multiplicando, la iglesia está perdiendo la visión, la iglesia está durmiendo, la iglesia está muerta, porque la palabra genuina, la lámpara se está apagando, la luz del cielo, la luz de la revelación se está apagando en las iglesias medrosas, en las iglesias que no tienen un compromiso genuino con Cristo, que no han sido crucificados juntamente con Cristo para que la vida del Espíritu pueda morar en su espíritu. No han muerto a la ley, siguen viviendo en la ley, siguen edificando lo que una vez destruyeron, siguen edificando en lo que Dios anuló en esa cruz. Cristo finalizó la ley, pero ellos caminan edificándose en esa ley. Pero nosotros estamos sumergidos en esa gracia. Nosotros tenemos el don de Dios. Nosotros tenemos la justicia de Dios por el cual estamos en este lugar. No somos justos por nuestra justicia. No tenemos una plataforma nuestra, sino que la plataforma Cristo ya la puso. La roca por el cual bebemos la bebida espiritual y comemos la comida espiritual. El alimento que Cristo nos da para que nosotros crezcamos y podamos llegar a ser ministros competentes de un nuevo pacto. No ministros de la letra, no ministros del antiguo régimen del sacerdocio levítico, sino el del nuevo pacto, el que fue rociado con la sangre, sino siendo ministros competentes de un nuevo pacto. Y siendo ministros competentes de un nuevo pacto, es el Espíritu que hemos recibido mediante la fe. Y es en el Espíritu que podemos adorar a Dios, en espíritu y en verdad, no presentando una santidad aparente. Esa no es la espiritualidad. La espiritualidad es el Espíritu que Dios ha instaurado en nosotros por haber creído a la palabra, por haber creído en el Evangelio, por haber creído en el Cristo que fue resucitado, el Cristo que murió por nuestros pecados y el que se levantó de la tumba para nuestra justificación. A ese Cristo adoramos. Adoramos al Cristo glorificado, adoramos al Cristo que se levantó de la tumba. No adoramos al Cristo de la carne, al Jesús que predican los medrosos, al Jesús que te presentan un Cristo de fama, un Cristo de riqueza. Te presentan a un Cristo medroso. Pero el Cristo que se nos ha revelado a nosotros es distinto. Es el Cristo de poder, es el Cristo de amor, es el Cristo de padecimiento, es el Cristo que nos lleva a militar en su causa, es el Cristo que nos enseña a amar el reino y no las cosas de este mundo. Es el Cristo que nos enseñó que su reino no es de este siglo, su reino no es de este mundo, su reino es eterno. Y nosotros no podemos tener puesta nuestra mirada en las cosas que perecen, porque entonces Cristo no se ha revelado a nosotros. Es Cristo, la revelación de Cristo en nosotros. Que Cristo se vaya manifestando en cada uno de nosotros. Que sea Cristo ese verbo de vida, que se nos vaya revelando a nuestro espíritu, amando su palabra, amando su verdad, para que el poder engañoso no pueda venir a nosotros, para que la mentira, para que ese evangelio mentiroso no pueda llegar a nosotros. Tenemos que amar la verdad, tenemos que honrar a Dios, no de labios, sino con corazón, no poniendo mandamientos de hombre, no presentando doctrinas de hombre, no rigiéndonos por los preceptos de los hombres, sino adorando a Dios, honrando a Dios en nuestro corazón, porque adoramos en espíritu y en verdad, porque adoramos por la fe, porque adoramos por la gracia, no adoramos por las obras, no por la cantidad de obras que tenga, porque la fe no se manifiesta en esa obra. La fe se manifiesta por creer en el único Dios,
en Cristo. Y tenemos que levantarnos como iglesia a dar un sonido cierto, a anunciar esa palabra genuina, a despertar a los espíritus, a declarar sobre las tumbas la vida del espíritu, a que los huesos se llenen de piel, a que los huesos se llenen de piel, a que los muertos se levanten en Cristo, que puedan conocer al verdadero Cristo. Nosotros tenemos las armas de la luz, ellos tienen las armas de las tinieblas, porque no han conocido la luz, porque no andan en revelación, y nosotros tenemos la palabra espíritu, la que Dios se ha revelado a nosotros, y podemos alumbrar en lugares oscuros, podemos alumbrar donde Satanás está gobernando las mentes, donde Satanás está tergiversando la palabra, donde el amor de muchos se está enfriando, donde la palabra no es lo primero, donde la edificación de tu espíritu no es lo primero, sino lo primero es la edificación de un templo humano hecho por manos humanas. Su preocupación es llenar su vientre del dinero. Su deber no es declarar una palabra para comodidad de uno, no es para enriquecernos, sino para anunciar la verdad de Cristo, para que ese Cristo que murió por nosotros sea vivificado en esa vida. Que sea Cristo vivificando su vida. Y es el extravío de la sana doctrina. Dice la palabra que muchos apostatarán de la fe. Por eso dice Cristo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando se manifieste a la tierra. La fe se está acabando. Muchos están apartándose de la fe para sumergirse en la ley, para ampararse en una ley. Nosotros no nos amparamos en una ley. La ley Cristo ya la finalizó en la cruz. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Crucificados a la ley, crucificados al antiguo pacto, pero resucitados en el poder del Espíritu, en el nuevo pacto, bajo el nuevo régimen. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, y Pablo declarando la verdad, porque el evangelio se estaba pervirtiendo. Ya no estaban declarando al Espíritu, al Cristo verdadero, sino que estaban anunciando a otro Cristo. En Gálatas 1:6 habla la palabra. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio, dice el apóstol. No es que haya otro evangelio, sino que hay muchos que pervierten el evangelio porque no tienen la luz de Cristo, porque no tienen la guianza del Espíritu, porque no está el camino que es Cristo en su vida, porque Cristo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra la que nos guía en el camino verdadero. No es nuestro pensamiento, no es nuestra sabiduría humana, sino que es el Espíritu. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nosotros tenemos a Cristo y Él es el que guarda nuestros corazones. Él es el que tiene que guardar nuestros corazones. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que velar por nosotros mismos. Cómo estamos edificando, cómo estamos declarando la sana doctrina de Cristo, cómo estamos sacando del error a los hermanos que son débiles en la fe, los débiles de conciencia, los que son fácilmente movidos, porque no hay un genuino arrepentimiento, porque se les ha revelado una fe fingida, no la fe genuina de Cristo, una fe aparente, no la fe, no la que nos suministra el Espíritu. Y esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, el Señor ya había dicho que muchos saldrán lobos rapaces devorando al rebaño, pero los pastores mediocres, los pastores dormilones, están
están durmiendo y las iglesias, el rebaño, el enemigo los está devorando. Porque no tienen la lámpara, no están junto a la roca que es Cristo. Están más afanados por enriquecerse, están más afanados por llenar su vientre. Por eso predican otro evangelio, anuncian otro evangelio. Y Cristo está apercibiéndonos en esta noche, que podamos levantarnos y podamos declarar una verdad hacia aquellas personas que están muriendo, aquellas personas que están perdiendo la esperanza, aquellas personas que están perdiendo la fe, aquellas personas que están dudando. Tenemos que levantarnos como atalaya, tenemos que levantarnos como ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos que levantarnos para alumbrar, tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, no con nuestra luz, no con la gloria mía, sino con la gloria de Cristo, alumbrar en lugares oscuros. Y es esta palabra, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:4, si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente que los que ya recibieron, a eso sí los aguantan, dice el apóstol Pablo a los corintios. A nosotros, dice el apóstol Pablo, que hemos pagado el precio, no nos aguantan ni una exhortación. Pero vienen otros y les predican a otro Jesús, y ustedes reciben el otro espíritu porque están tolerando la leche espiritual adulterada. No están recibiendo la leche espiritual que es Cristo, la leche de Cristo, el alimento sólido, el alimento espiritual con el cual tenemos que ser edificados, dejándolo de niño, dejándolo de la leche y crecer en el fundamento de Cristo, crecer en ese alimento sólido. Y reciben el espíritu. ¿Pero por qué reciben el otro espíritu? Porque se los está suministrando el otro evangelio. Se los está suministrando el evangelio de letra, no el evangelio del espíritu. Están recibiendo el espíritu de la ley, el espíritu de la condenación, el espíritu del temor, el espíritu que otra vez los esclaviza. Ustedes están recibiendo y están tolerando a estos idiotas que nos predican un evangelio diferente, porque les están suministrando el espíritu de la letra y no la del espíritu que vivifica en nuestros espíritus. No estamos en esclavitud, no estamos en condenación. Cristo pagó el precio, Él murió por nosotros. Nosotros tenemos la gracia, la libertad de venir al lugar santísimo, al lugar donde Cristo, al trono de su gracia. Sin culpa podemos venir porque Él ya derramó la sangre. Tenemos confiadamente la entrada porque somos hijos, porque Él nos ha dado el espíritu de hijo. No es el espíritu de adopción, sino el espíritu de hijo por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de amor, el espíritu de poder, el espíritu de dominio propio. Es el espíritu que nos suministra el verdadero espíritu, no el otro espíritu que nos suministra la ley, sino la que nos suministra la fe, por el cual la recibimos creyendo en Jesucristo. Y eso es apostasía, caer del fundamento. Y dice en 1 Corintios 10:4, miren que nadie ponga otro fundamento. El otro fundamento son los apóstatas, los que están declarando otro fundamento. Nosotros tenemos el verdadero fundamento, que es el apostólico y profético, por el cual Cristo es la piedra angular, es la principal piedra. El apóstol puso el fundamento y no hay otro fundamento. No podemos tolerar, como dice el Señor en Apocalipsis, no podemos tolerar a Jezabel que enseñe a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. No podemos tolerar en comer lo que la gente nos quiera predicar, sino que tenemos que levantarnos en resistencia y declarar la verdad.
Es el verdadero Cristo que nos suministra. Es el Espíritu, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que recibimos mediante la fe, no el Evangelio medrado, como le dice Pablo a los Gálatas, Gálatas insensato. Pero le dice a los Gálatas 3:1, Gálatas insensato, ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Dice la palabra. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Dice la palabra. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu? No fue mediante las obras, porque la ley de Moisés dice: haz estas cosas y vivirás por ellas. Pero la ley del Espíritu de vida no me dice eso. Solamente cree en Jesucristo, cree en su nombre. Creyendo en el verdadero Cristo, recibimos el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y dice en otra versión: el Espíritu los ayudó en sus debilidades. Creyeron al inicio en el Espíritu, que es por la gracia que somos salvos, que es por la fe que somos salvos. Pero ahora están cayendo en la carne, están cayendo en sus propios esfuerzos, están cayendo en las obras, están justificándose por sus obras, pero no se están justificando en aquel que los justificó. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando en su verdad. Es el Espíritu que recibimos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere, Él está hablando en nuestro espíritu, que crezcamos en esa fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada. Es la fe de Cristo por la cual podemos ser salvos. Es por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Si comenzamos en el Espíritu, tenemos que terminar en el Espíritu. No medrando el Evangelio, sino teniendo el verdadero Evangelio, que es por la fe. Cristo no murió en la cruz para que nosotros obremos. Cristo murió en la cruz para que la maldición cesara en nuestras vidas, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y Él clavó su cuerpo en la cruz para librarnos de esa maldición. Cristo crucificó en la cruz, y dice Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no puedo estar crucificado al mundo, ya no puedo estar amando al mundo. Y si vivo en este mundo, no somos de este mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no puede atraer nuestros ojos, nuestra mirada. El deleite del árbol, el árbol era codiciable a los ojos, el árbol era bueno para comer, pero no era agradable delante del Señor. El mundo es agradable, pero el árbol, el fruto del árbol es delicioso, pero después trae amargura. Pero el verdadero fruto, que es el del Espíritu, ese nos va a vivificar. Ese es el que va a guardar nuestra vida para que reinemos juntamente con Cristo. Porque nuestro reino no es de este mundo. Es el Espíritu. Comencemos en el Espíritu y terminemos en el Espíritu. No podemos tolerar una palabra de ley, una palabra de condenación, una palabra que no tenga luz, una palabra de letra, porque nos pueden estar suministrando el otro espíritu. Ay, que me gusta este pastor como predica. No seamos insensatos. Satanás nos está embrujando. No podemos comer de otro árbol. Tenemos que comer del manantial de vida que Cristo ha puesto en este lugar. Es el Cristo glorificado el que nos enseña a vivir por la gracia. Es el Espíritu Santo que recibí por fe, por creer en Cristo. No es el otro espíritu. No es el espíritu de temor que me suministra la ley. Como lo dice en Romanos 8:15 y en 1 Corintios 2:12.
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo para estar amando el mundo. No hemos recibido el espíritu de este mundo para estarnos sujetando a los preceptos de hombres, porque esos son los rudimentos del mundo. Aquellos que obedecen los mandamientos de los hombres y no obedecen los mandamientos de Cristo, le tienen más miedo a los hombres que están en los púlpitos predicando, pero no le tienen temor a Dios, porque la ley los mete en temor, el espíritu de esclavitud. Pero no es el espíritu genuino que Dios suministra a nuestras vidas, que es por fe y es por gracia. Es en ese Cristo que nosotros creemos. Y estamos libres de la ley, dice en Romanos 7:6. Hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del mandamiento escrito. No es por medio de la ley, porque Él ya anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. La clavó en la cruz, la ley la clavó en la cruz. El acta que nos acusaba, la ley que nos condenaba, la clavó en la cruz. Ahora tenemos a Cristo que nos vivificó y nos justificó con ese nuevo pacto, con ese escrito nuevo, no de sangre de machos cabríos, sino la sangre del Cordero, aquel que derramó en la cruz la copa que bebió Cristo y compartió con sus discípulos, la copa del nuevo pacto y la sangre que ha derramado en esa cruz. Es esa copa que podemos beber, es el pan que podemos compartir, es Cristo el que estamos compartiendo. Estamos celebrando la cena de Cristo porque estamos comiendo el pan vivo. Y hagan esto en memoria de mí, dice el Señor, porque ahorita estamos celebrando la cena de Cristo, porque estamos poniendo en memoria a Cristo, porque estamos anunciando su venida, porque estamos declarando la verdad, porque estamos anunciando que hay un Dios, hay un Salvador, hay un Dios que nos justifica. Estamos declarando el verdadero Cristo. Ese es el verdadero Cristo que nos ha suministrado por esa copa del nuevo pacto, no la del antiguo, porque esa es una gloria pasajera. Pero la gloria que tenemos ahora es postrera, es mayor que la primera. La gloria permanece en nosotros. Por eso no tenemos que poner el velo, porque la gloria está floreciendo en nosotros. Porque ahora, convertidos a Cristo, al verdadero Cristo, el velo ha sido quitado, porque ya no leemos según la ley, sino que leemos según el nuevo pacto. Convertidos a Cristo, al verdadero Cristo, y no sumergido en ese régimen viejo, el de la letra, porque la letra mata, mas la del Espíritu vivifica. Por eso la gente anda en muerte, por eso la gente no entiende las cosas que son del Espíritu, porque son gente natural, gente humana, gente carnal, porque no viven el Espíritu, porque no han creído, porque no han creído al verdadero Espíritu. Esto habla, y esto habla el apóstol Pablo, y dice en Gálatas 2:11, por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Dios quiere que no nos extraviemos de la sana doctrina. El apóstol Pedro había caído en un movimiento de ley, porque él era judío, pero él se estaba haciendo gentil y estaba judaizando a la gente. Gálatas 2:11, ahí estamos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, esos son los verdaderos apóstoles que Dios quiere levantar, apóstoles que confronten el engaño, que vuelvan al camino a aquellos que se están perdiendo. Y Pedro estaba cayendo en las obras de la ley. Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Por eso dice la palabra en Gálatas 1:8: si alguno de nosotros les predica otro evangelio, dice otra versión, sea de condenar. Porque se estaba desviando
del verdadero evangelio, que es el que se recibe por la fe. Él estaba judaizando a la gente, pero él estaba caminando como gentil, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Había un espíritu de temor, porque estaba trabajando en ley, porque estaba declarando la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La levadura de los fariseos, la levadura trae hipocresía. Nosotros, pero cuando vi, dice la palabra en Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué, si realmente sos judíos en el espíritu, por qué estás cayendo en la carne? ¿Por qué, si recibiste al espíritu de la fe, por qué estás metiendo en ley a la gente? ¿Por qué estás diciendo lo que no haces? ¿Por qué estás judaizando y te estás haciendo gentil, Pedro? ¿Por qué te estás medrando el evangelio? ¿Por qué estás predicando al otro Jesús? ¿Por qué, le dice Pablo? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice en el versículo 18: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque estoy edificando en la misma ley, estoy edificando en el antiguo pacto, porque no estoy edificando en el nuevo pacto. Si dijiste que la ley no me servía, dice otra versión de la Biblia, si dijiste que la ley no me servía, ¿por qué le vuelves a dar valor? ¿Por qué te estás haciendo transgresor de la ley? No puedo edificar lo que una vez Cristo destruyó en la cruz. No puedo edificar bajo el viejo régimen. Y dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya la ley no puede estar en mi vida, porque fue crucificada en la cruz. La ley, el acta de los decretos, fue clavada en la cruz. Entonces, con Cristo estamos juntamente crucificados, juntamente con esa ley, el cuerpo de la carne, no el cuerpo nuevo que Cristo nos ha dado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice lo vivo en las obras que haga, no en las tantas obras que haga. No vivo por eso, sino que vivo por creer en el Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces invalidamos la muerte de Cristo, igualmente invalidamos la sangre de Cristo, porque no estamos creyendo en la muerte de Cristo y no estamos creyendo en la resurrección de Cristo. Está una fe fingida y no está la genuina fe en nosotros. Y adoramos a Cristo porque es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso tenemos que cuidarnos, así como Pedro se retractó de lo que había predicado al inicio. Predicó de ley y estaba suministrando el otro espíritu, que es mediante la letra, y había caído en hipocresía, en transgresión, y ya se estaba desviando del propósito. Había un fingimiento. Él estaba predicando
Él decía, pero él no hacía. Él predicaba lo que no hacía. Él no vivía como Cristo. Cristo predicaba y hacía lo que predicaba. En Mateo 23, 3 y 4, ustedes deben hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra cosa. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cubrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba la ley actuando, y no era la gracia actuando, no invalidando la justicia de Dios mediante la ley, sino dándole valor a esa justicia que es mediante la fe, recibiendo al verdadero Cristo, recibiendo al Cristo glorificado. Y bendecimos al Señor en esta noche y le damos gracias por esta palabra. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que edificar nuestras casas espirituales.